Gracias, Claudia. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos. Quiero presentarles en un primer lugar a el compañero Pavel Ulianov Guzmán. Él es historiador, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, es coordinador de la organización Comuna Purépecha e integrante del Consejo Curicuahueri Cuinchecua, Fueguyaño Nuevo Purépecha. Él nos va a presentar una ponencia titulada Nosotros somos Purépecha, no Tarascos, somos un pueblo en resistencia. Recordarles nada más, las preguntas van al final del evento. Adelante. Adelante, compañero. Muy bien. Pues muchas gracias. Me avisan, por favor, si mi pantalla ya se puede observar. Ya se ve. Bueno, pues antes que nada, también yo quisiera comentar una disculpa a todos, compañeros, por algunas cuestiones cuestiones técnicas. No pudimos iniciar a la hora acordada, pero pues aquí estamos y pues bueno, yo les voy a hablar o voy a platicar sobre este tema que es altamente polémico. Primero, por supuesto, pues agradecer a los compañeros de Comuna Purépecha por abrir estos espacios de discusión, de análisis, de debate. Y es un tema, pues sin duda alguna, muy polémico. Se han escrito múltiples trabajos. Aparte de ser polémico, es, por supuesto, antiguo. Desde el siglo XVI hasta ahora, pues continúa en debate. También es un tema totalmente vigente, aunque algunos digan o quieran hacernos creer que esta es una discusión, dicen ellos, según bizantina o escolástica. No es así. Es una cuestión totalmente vigente, porque la lucha de los pueblos indígenas debe ser una lucha no solamente por la autonomía, sino también es una lucha por la historia, una batalla en las ideas, y este es el contexto en que se desarrolla esta charla. Y pues es tiempo de ya no usar como sinónimos también tarascos o purépecha. Es tiempo de no seguir evadiendo esta discusión. Muchos académicos y compañeros así lo hacen. Esto no debe de ser así. Esto no es neutral. No existe la neutralidad en las ciencias sociales ni en la historia, por supuesto. Y es tiempo de tomar una postura política, compañeros. Nosotros sostenemos que esta es una cuestión que no solamente es un problema que tiene que ver con el orden académico, etimológico o antropológico. Sostenemos que también tiene que ver con un problema de perspectiva de clase. Y también, por supuesto, que su resolución debe ser más que en la academia, en la práctica. Sostenemos, pensamos que esta denominación incluso forma parte de un proyecto de vida de todo un pueblo, que en este caso es el pueblo purépecha. Bueno, yo voy a explicarles, a desarrollar tres ideas generales. El primero, quiero señalar, explicar que el término o el gentilicio tarasco es históricamente erróneo, que es socialmente denigrante, políticamente impuesto y jurídicamente incorrecto. Esa es la primera idea que voy a desarrollar. La segunda es que nosotros somos purépecha, somos un pueblo en resistencia y en lucha. Y el tercero, que nuestra tarea histórica es precisamente continuar siendo purépechas. Y bueno, en lo que se refiere a la primera idea, es que este gentilicio de Tarasco es históricamente incorrecto. Y podemos ver u observar diferentes fuentes
Hay muchas fuentes, pero sobre todo el mundo utiliza básicamente 4. Son las fuentes primarias o la raíz donde se encuentra este debate. El primero, por supuesto, y el más conocido es el de la relación de Michoacán, de Jerónimo de Alcalá de 1540, que dicho sea de paso, no es únicamente el autor Jerónimo de Alcalá, sino fueron diferentes informantes, Petamuti, es una construcción colectiva también del pueblo purépecha. Y él ahí claramente, o ellos claramente ahí exponen, y cito, y los españoles antes de que fuesen llevaron 2 indias consigo que le pidieron al Cazonci de sus parientes y por el camino juntábase con ellas y llamaban los indios que iban con ellos a los españoles Tarascue, que quiere decir en su lengua yernos. Y de ahí ellos después empezaron a poner este nombre a los indios y en lugar de llamarles Tarascue, llamaron los tarascos. En la segunda fuente, también de la relación de Pátzcuaro, que fue estas relaciones que fueron editadas por René Acuña, nos dice más o menos una versión similar. Cito, los naturales tienen este nombre de tarascos desde que el marqués vino a esta tierra, a causa de que los españoles, pidiéndoles mujeres, los caciques y principales les daban sus hijas propias y los llamaban tarascue, que quiere decir suegros o yernos. Y como usaban tanto este vocablo, los españoles e indios mexicanos los comenzaron a llamar tarascos. Y esta es la verdadera y cierta razón por qué se llaman así, aunque algunos digan otra cosa. Esta es una fuente también de 1581. Y continuamos, otra tercera fuente también multicitada, también de este mismo editor, la relación de Huichol de la Laguna en 1579, también dice, o nos dice algo similar. Este nombre que ahora se les da de tarascos, dicen los naturales que se le pusieron los españoles que los conquistaron en una refiega que tuvieron con ellos sobre el pueblo de Cinzonza, por razón de que oyeron a un indio dar voces, llamando a un suegro que le había perdido en el rebato, y decía llamándole Tarasco, Tarasco, que en su lengua quiere decir a suegro, a suegro. Y así los españoles les llamaron de ahí en adelante indios tarascos. Entonces, estas 3 fuentes mencionan que viene de Tarascue, de suegro o de yerno. Y una última más, también multicitada, es la que nos da Bernardino de Sahagún en la Historia General de las Cosas de Nueva España. Él nos dice que, y cito, su dios que tenían se llamaba Taras, de cual, tomando su nombre, los michoaques también se decía Tarasca. Y este Taras en la lengua mexicana se dice Mixcoatl, que era el dios de los chichimecas. Entonces aquí vemos algunas reflexiones. En la primera reflexión vemos que este concepto emerge de un error lingüístico, es decir, se equivocaron los españoles al pensar, o ya que utilizaban mucho esta palabra, y así denominaron a un pueblo. Surge de una pésima traducción e interpretación del idioma purépecha. Es una equivocación, pues. Y es, por supuesto, un concepto denigrante. ¿Por qué nosotros decimos o sostenemos que es denigrante? Algunos investigadores dicen que no es denigrante, lo cual pues bastaría que le preguntáramos cuando ellos dicen Tarasco, se refieren Tarasco a algunas personas, pues bastaría que le preguntaran si les va a presentar algún familiar o alguna hermana o alguien, o por qué les dice suegro o yerno. Sí, es un término denigrante. Por supuesto, es un término que ha causado mucha controversia y que unos están a favor y que otros están en contra. Solamente voy a citar 2 trabajos. 2 trabajos, uno a favor de este término, que es de Gerardo Sánchez, Fuentes para documentar una vieja discusión tarasco-purépecha, y otra que está, por supuesto, a favor de este término de purépechas, de Moisés Franco,
la lengua de Michoacán, purépechas o tarasco. La tesis o la idea general que utilizan los historiadores o algunos historiadores es que dicen que tarasco es el término más utilizado en la literatura histórica. Y efectivamente así es, pero está mal. O sea, es un término, un gentilicio, un concepto que surge de una equivocación lingüística, de una aberración. Por ejemplo, ustedes recuerdan o todos recordamos cómo en las escuelas nos educaban y nos decían que Cristóbal Colón descubrió América. Y era parte de esa visión eurocentrista. Y ahora, pues por supuesto, ya descolonizado la historia, pues sostenemos que no descubrió nada, porque aquí había pueblos que ya habían nombrado, que ya gobernaban, que tenían una organización política. Y es igual, por el hecho de que sea un término que se utiliza más en la literatura histórica, no quiere decir que esté bien, es un término incorrecto. También habría que decir que estos primeros historiadores y estos historiadores actuales no pusieron en duda la denominación, únicamente se dedicaron a reproducir. Y también, por supuesto, está esta idea de que, por ejemplo, en el caso de Bernardino de Sahagún, pues Taras no es un dios principal de los purépecha. El panteón del pueblo purépecha es, por supuesto, el dios principal Curicahueri, por supuesto, Xaratanga, y por supuesto, Cuerájperi. Y en todo caso, serían los purépechas, pues serían los hijos de Curicahueri, no de un dios menor que no es para nada principal. Por cierto, ustedes saben también que el pueblo purépecha era un pueblo que tenía muchos dioses, y a cada lugar donde iban venciendo a otros señoríos se llevaban a sus dioses, pero no hay ningún dios principal que fuera este dios Taras. Entonces, continuando con las ideas, entonces vemos que esta denominación de Tarasco fue impuesta. Y aquí hay un trabajo bueno de una francesa, Claudine, La pluridenominación de una lengua, un juego en doble espejo. Todos esos trabajos los pueden encontrar en internet y ella claramente lo comenta. El grupo que domina a nivel militar, político, económico y social impone un nombre. El pueblo dominante nombra, categoriza y jerarquiza desde su propio punto de vista. Entonces, pues, los gentilicios obedecen a un contexto histórico. Y este contexto histórico de la creación de este concepto es el de la conquista. Y en la conquista, por supuesto, pues hubo invasión, hubo esclavismo, es un contexto de dominación y explotación. Baste recordar cómo Ñuño de Guzmán, eso lo menciona este libro de la relación de Michoacán, juntaba gente de a 2,000 o 3,000 y todos los vendía como esclavos. Pues fue un contexto de dominación y de explotación. Entonces hay una relación de lenguaje y de poder. Es pues un nombre impuesto. Es mentira eso que dicen que la conquista fue pacífica en Michoacán. No fue pacífica. Hubo múltiples rebeliones de pueblos que se negaron a pagar impuestos y por supuesto también hubo rebeliones. Entonces, fue en un primer momento un concepto utilizado por los conquistadores, un gentilicio impuesto por los españoles. Y en un segundo momento, este término fue utilizado y reproducido por las autoridades. Por ejemplo, pues los primeros que se reproducen este concepto son las cartas y las memorias de los conquistadores. Otro, por supuesto, los cronistas monásticos, también estas famosas relaciones geográficas. Entonces vemos que es pues el lenguaje oficial, es el lenguaje del vencedor, es el lenguaje de la corona,
este lenguaje de decir de que es tarascos. Además, pues que no todo el pueblo purépecha decidió pactar con la corona española. Nosotros no somos descendientes de este grupo de tarascos que sí pactó con la corona queriendo mantener sus privilegios. Generalmente entonces el colonizador denomina, y también habría la pena mencionar que Tarasco no es un gentilicio global, se refiere únicamente a este pequeño grupo que pactó la entrega del poder con los españoles. Entonces no es un término general o un concepto general o un gentilicio general que pueda aplicarse a todo un pueblo. Y también recordar, y luego dicen que es un término insultante, el término de purépecha, porque se refieren solamente a una clase social, pero habría que recordar que el clan Huacusecha, que es el clan que tomó el poder, se autodenominaban a sí mismos como chichimecas, es decir, como nómadas, como cazadores y como guerreros. Y también mencionar finalmente que históricamente antes de la conquista, los tarascos no existían como clase social en el Michoacán prehispánico, no existían tampoco en el estado pluriétnico prehispánico, entonces no se puede definir solamente en base a ello. Bueno, continúo. En este orden de ideas, entonces, nosotros sostenemos que pues somos purépecha, y hay también fuentes que respaldan esta aseveración, y voy a mencionar dos. Una, por supuesto, también ya lo comentaba, que es la relación de Cuitzeo de la Laguna de 1579. Y en esta relación, cito, la lengua que estos naturales hablan, dicen que en su gentilidad la nombraron purépecha, que es como si dijéramos lenguas de los hombres trabajadores. Aquí se autoescriben, se autodenominan como purépecha. Y el segundo es poco conocido, es un trabajo que publicó en primer lugar, Benedict Warren, Carta de los Principales de Pátzcuaro al obispo Vasco de Quiroga de 1549. La encuentran, por supuesto, también en línea. Y ahí el documento viene en purépecha y viene en castellano. Y en purépecha, esto lo escuché o es una interpretación de Fernando Mendoza, cronista de Pátzcuaro. Ahí él hace una traducción donde en este contexto de que Juan Infante estaba tomando tierras, ahí se autoescriben, se refiere a los principales, se refiere a los gobernantes de Pátzcuaro y a los regidores, y menciona y cito, ahora vino Juan Infante con los purépechas, nos dividió la laguna, las tierras, por eso los purépechas no tienen dónde sembrar. Entonces otro documento, por supuesto, haría falta más interpretaciones lingüísticas, ahí está el documento para quien quiera enterarle de esta cuestión, lo pueden encontrar en línea, pero independientemente de la traducción, son dos documentos donde el pueblo prehispánico se autoescribe como purépecha. Entonces nosotros sostenemos que este término de purépecha es un nombre propio y que el de Tarasco es un nombre impuesto. Luego dicen o comentan que el problema del término de purépecha es que presenta problemas para el uso histórico, porque únicamente define una clase social, pero aún presenta más problemas el término tarasco, porque el término tarasco es todavía una subdivisión de la clase gobernante que eran los Huacusecha, que son esta clase del grupo de los isleños que pactó la entrega del poder. Entonces presenta aún más problemas el término de tarasco. O también nos comentan o nos dicen que es un anacronismo utilizar el término de purépecha. Y lo que nosotros sostenemos que es más anacrónico es Tarasco. ¿Por qué es más anacrónico Tarasco? Pues porque no había esa clase antes de los españoles y porque deriva de una aberración lingüística, de una mala interpretación lingüística. Y no es anacrónico porque el pueblo purépecha sigue vivo
sigue vigente, sigue en resistencia y sigue en lucha. Entonces no es anacrónico, es un término totalmente vigente. Y por supuesto, también recordemos que en la tradición oral o en historia oral de los pueblos originarios, en este caso el pueblo purépecha, sigue esta idea de autonombrarse como purépecha. Hay algunas interpretaciones desde fuera de los que conocen el lenguaje, es decir, desde los no hablantes del idioma purépecha, que han dado algunas interpretaciones de purépecha como gente común, como guerreros, como peleadores o como soldados. Y por eso dicen que solamente sirve para una clase social. Sin embargo, otras interpretaciones de historiadores y de lingüistas purépecha mencionan que tiene un término más general, que tiene que ver con el término de gente en general, de persona o incluso de ciudadano. Hay un trabajo muy bueno del maestro Pedro Márquez, El uso social del término purépecha, donde da toda una explicación. Entonces, vemos que purépecha no es limitado a un solo periodo histórico, porque el pueblo purépecha continúa vivo, vigente, en resistencia y lucha. Ni es solamente a una clase social, porque en traducciones o interpretaciones históricas de lingüistas purépecha, se observa que tiene una connotación más general, que se refiere a la gente en general. Bueno, me voy guiando un poquito ya más rápido. Entonces, nosotros vemos o sostenemos que aun si así fuera, aun que solamente el término purépecha se refiriera a una clase social, esta clase social es la más importante históricamente. En el desarrollo, en el devenir histórico, la clase de los purépechas es la clase más importante. Bueno, primero, una cita de Nicolás León. ¿Cuál era que viene en su trabajo, cuál era el nombre gentilicio de los tarascos y el origen de este último, de 1880? Él ahí en ese trabajo cita o comenta: los indios de Michoacán, pues más de una vez nos han dicho con airado gesto, no nos llamamos tarascos sino purépecha. Entonces es mentira eso que dicen que este término de purépecha es una invención de los intelectuales purépechas en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Este debate viene desde tiempos, como ya lo vimos, en tiempos inmediatos a la conquista, durante la colonia y por supuesto en el siglo XVIII. Bueno, nosotros sostenemos que también debemos de tener una perspectiva de clase, y en esta perspectiva de clase vemos que en el Michoacán prehispánico había por lo menos 28 grupos ocupacionales, y que de estos grupos ocupacionales el más grande era el llamado purépecha o la gente común. Pero esta gente común es el grupo más importante, históricamente más importante, compañeros. En la economía eran quienes sostenían a la economía, pues pagaban tributos en especie o en trabajo comunal. Eran quienes alimentaban el señorío, eran los que tenían la agricultura, la caza, la pesca, eran quienes iban a la guerra. Los múltiples ejércitos que se hacían para defender o expandir el señorío, pues la gran masa eran los barrios, y los barrios pues era esta gente común. Incluso eran quienes sostenían esta cuestión de la religión, esta cuestión del panteón purépecha. Entonces nosotros sostenemos que en esta perspectiva de clases, la historia lo realizan precisamente estos purépechas. En la filosofía de la historia, la clase social más importante es en Michoacán prehispánico los purépecha. También recordemos, y esto baste hojear algunas historias de la época colonial, como si bien había diferentes linajes,
los Eneani, los Acapuireti, los Unacase, los Sinsimbaecha, los Huacusecha, los Huetambecha, los Hihuatzi. Si bien había diferentes clanes, en la época colonial todos estos clanes desaparecieron y confluyeron a un solo, una clase social, que son pues los purépechas. Entonces, para ir finalizando y terminando, ¿qué es lo que nos toca o qué es lo que nos queda? Nosotros pensamos que la tarea histórica es continuar siendo purépecha, continuar siendo pues pueblo. No solamente en el presente nos llamamos purépecha, sino también en el pasado, y lo haremos en el futuro. En el devenir histórico nosotros sostenemos que va a prevalecer este término de purépecha. Es necesario que en las comunidades, los estudiantes, los maestros, los intelectuales, los trabajadores, todos cuestionemos y critiquemos y debatimos a los investigadores, a la académica. No hay que dejar, compañeros, que nos vengan a nombrarnos. Nosotros tenemos ese derecho histórico, incluso jurídico, porque los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación, a la autonomía y al autogobierno. Y bajo esta idea también tenemos derecho a autonombrarnos, a realizar nuestro propio autónimo, compañeros. Debemos de recuperar la historia y nuestro nombre propio. Luego dicen que esta es una cuestión más de una reivindicación política, y se equivocan. No es una reivindicación política, es una reivindicación histórica, política y social, una tarea histórica. Entonces, lo que debemos hacer es lo que precisamente hicieron nuestros antepasados, que es seguir siendo purépechas. Entendemos y sostenemos que una denominación debe de responder a una voluntad política, a una estrategia política y a diferentes tácticas. En este caso, lingüísticas, jurídicas, históricas. Bueno, para finalizar, compañeros, no extenderme ni abusar de la palabra, entonces a nosotros también nos toca ser purépecha, es decir, ser guerreros, ser pueblo, participar en las asambleas generales de las comunidades, en la toma de decisiones de las asambleas generales, en las luchas de los pueblos originarios, cada quien desde su trinchera, en la lucha de defensa del territorio, en la lucha de defensa de los bosques, en las luchas por la autonomía, en la lucha de la defensa de los recursos naturales, en las múltiples luchas que existen y por supuesto también en la lucha por las ideas, en la lucha por la historia. Bueno, yo con esto quisiera ir finalizando mi primera intervención y muchas gracias.